Muy buenas tardes a todos los participantes. Muy buenas tardes a todos. ¿Logran escuchar el audio? A ver, por favor, si pudiesen confirmar en el chat del Zoom para ver si podemos continuar con la telecapacitación del día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la telecapacitación del día de hoy. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, 29 de abril, con el tema hemorragia intracerebral a cargo del doctor José Sarachaga Carpio, médico neurólogo del Hospital Belén de Trujillo, quien obtuvo su título médico como cirujano por la Universidad Nacional de Trujillo y su especialidad en neurología también por la Universidad Nacional de Trujillo. Título de neurofisiólogo clínico otorgado por la UNAM de México y una maestría en salud ocupacional y medio ambiente en la Universidad Científica del Sur. Antes de dar inicio, indicamos que vamos a estar compartiendo un enlace para registro de asistencia durante la ponencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctor José Sarachaga. Es un privilegio tenerlo con nosotros el día de hoy. Adelante, logramos escuchar. Gracias, buenas tardes. Si están escuchando, me confirman, por favor. Claro que sí, doctor. Logramos escucharlo muy bien y también observamos su ponencia. Muy bien, entonces vamos a empezar agradeciendo por la invitación y vamos a tocar un tema muy importante en la medida que nosotros estamos en este hospital trabajando para la acreditación de un centro de ictus y se está trabajando con los pacientes en el tratamiento de emergencia con trombolisis en los casos de una isquemia cerebral. La vez pasada ya obtuvimos el tema de infarto cerebral, ¿no?, con la doctora Alex Zapata, y que esto es la otra parte, ¿no? Cuando no es isquémico, probablemente sea hemorrágico. Entonces nos vamos a enfocar un poco en conocer qué hacer con los pacientes que tienen alguna sintomatología que haga pensar que estemos frente a una hemorragia intracerebral. Entonces, conociendo el tema, definimos a la hemorragia intracerebral como una lesión cerebral atribuida a una extravasación aguda de sangre dentro del parénquima cerebral, proveniente de un vaso sanguíneo roto, como lo vemos acá, o en el esquema que está acá. Aquí vemos el área de la hemorragia dentro del parénquima cerebral, ¿no? Y en una tomografía se puede observar como una mancha blanca que equivale al estado agudo de sangrado en una persona con una sintomatología predeterminada. Esta patología tiene un origen en enfermedades de pequeños vasos. O sea, los vasos sanguíneos más pequeñitos son los que sufren o están predispuestos a romperse. Y mencionan dos mecanismos: la arteriosclerosis o arterioloesclerosis, que son engrosamientos concéntricos de una pared vascular hialinizada, particularmente las arteriolas penetrantes en las estructuras profundas del cerebro, llámese ganglios basales, el tálamo, el tallo cerebral y núcleos cerebelosos profundos. Para este mecanismo, los factores de riesgo vienen a ser la hipertensión arterial crónica, la diabetes y la edad. El otro mecanismo que está implicado en el origen de la hemorragia cerebral viene a ser la angiopatía amiloide cerebral, que consiste en el depósito de péptidos beta-amiloide en las paredes de las arteriolas y capilares, en las leptomeninges, corteza cerebral y hemisferios cerebelosos. Los factores de riesgo para esta entidad son la misma edad del paciente y los genotipos que contengan apolipoproteína E con sus alelos E2 y E4. Aquí en el esquema, por ejemplo, vemos las arterias en su parte interior, que estamos viendo cómo el flujo sanguíneo se ve afectado por ese depósito de los amiloides dentro de la pared sanguínea, y
su ubicación dentro de la corteza cerebral en arterias o arteriolas más finitas en donde empiezan a producir un sangrado. ¿Cómo vamos a dar la charla el día de hoy? Brevemente va a ser porque es muy amplio hablar en un solo momento de cómo actuar frente a este tipo de situaciones que son de riesgo para la vida. Sin embargo, les he traído para el día de hoy una guía de práctica clínica del Instituto de Ciencia Neurológica de acá de Lima, que nos da puntos importantes para poder conocer bien y cómo vamos a manejar estos pacientes. Y una actualización mediante la guía del 2022 para el manejo de la hemorragia intracerebral espontánea, que nos dan unas guías que nos van a permitir a nosotros poder actuar actualizadamente. Por favor, su audio, por favor, que no interrumpan. Entonces, en esta guía, por ejemplo, en resumen, ¿qué es lo que nos da a entender? Nos da a entender de que la hemorragia intracerebral proviene de las enfermedades de los vasos sanguíneos pequeños, como lo hemos visto en los esquemas anteriores, cuyo mecanismo de acción va a actuar a nivel de la arterioloesclerosis y de la angiopatía amiloide, produciendo microsangrados a niveles de la corteza superficial del cerebro, en donde se depositan ahí, sugieren que los mecanismos están atribuidos a la hipertensión arterial crónica, que produce unos depósitos de siderosis en la corteza cerebral. Y que nosotros debemos conocer para evitar que conlleve a una hemorragia intracerebral, haciendo una prevención primaria, conociendo los factores de riesgo en estos casos, como hemos venido hablando sobre la hipertensión arterial, algunos pacientes que tienen algunos riesgos tal igual como para el ictus isquémico, como son la obesidad, la vida sedentaria, el alcoholismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tratar de evaluar esos riesgos para evitar llegar a una hemorragia intracerebral. Una vez que ya se ha dado esto, ¿qué nos dice la guía? Que debemos tener un centro de cuidados y también evaluar cómo podemos actuar en la emergencia, ¿no? La comunidad, el paciente que en donde vive debe conocer en los lugares donde hay atención para este tipo de pacientes, ¿no? Evaluar el estado agudo del paciente, ¿no? Y también conocer los centros de intervenciones de neurocríticos y de donde pueda haber un tratamiento quirúrgico cuando el caso lo sea necesario. Entonces, esto es lo que la guía nos dice, que debemos conocer los centros de cuidados inmediatos, una emergencia, para poder referir al paciente y acortar los tiempos. Recuerden que siempre en el ictus la actuación oportuna es mejor que actuar demasiado tarde para evitar las complicaciones. Durante el paciente, cuando se encuentra ya en la sala de emergencia o en algún centro de cuidados, ahí evaluamos los objetivos del tratamiento, en qué condiciones llega el paciente, cómo debemos manejar individualmente, porque cada paciente trae su propia historia clínica. Entonces, debemos actuar de la manera del paciente lo requiera. Y enfocar la prevención secundaria o el tratamiento y evitar las complicaciones a posterior. Asimismo, determinar la etiología de esa hemorragia para poder evitar nuevamente otro episodio en los días o meses subsiguientes. Paralelamente, nosotros ya debemos estar pensando en la rehabilitación y la recuperación del paciente, ¿no? Mediante actividades de rehabilitación. Ahí está. Dar una atención y una alta pronta para que evite complicaciones intrahospitalarias, ¿no? Y también evitar las secuelas de neuroconducta que puede tener de acuerdo al área cognitiva que se puede haber dañado en la hemorragia cerebral. En la prevención secundaria, evaluar los riesgos que tiene el paciente, si es hipertenso, corregir esa hipertensión arterial, ¿no? Manejo de la presión arterial sanguínea también nos da las guías ahí hasta cuánto podemos disminuir. O sea, hay varios estudios que han hecho, entonces esta guía nos resalta
nos da un resumen de cómo podemos nosotros manejar la presión arterial en estos pacientes, el uso también y los beneficios y los riesgos del uso de los antitrombóticos y modificar el estilo de vida para mejorar su condición de salud del paciente. Entonces, enfoquémonos primero en la parte de lo que hacemos acá en el Perú, en Lima, básicamente el instituto, que nosotros también lo hacemos muy parecido, y que es brevemente le vamos a hablar cómo se puede conocer este protocolo. Es una guía, conociendo la definición, la fisiopatología, la etiología, el cuadro clínico, el diagnóstico, exámenes de vida diagnóstica. Las imágenes son muy importantes en este aspecto para poder diagnosticar y conocer la severidad del caso clínico, manejo según el nivel de complejidad, en estos casos conocer qué podemos hacer a un paciente en su domicilio, referirlo a un centro de nivel bajo, a un nivel de alta complejidad, conocer las complicaciones para evitarlas y criterios de referencia y contrarreferencia. Entonces, nosotros cuando estemos frente a una sospecha de un paciente con una hemorragia intracerebral, ya debemos ir conociendo el código CIE-10 que manejamos, que es el I61.9. Hemos dicho que la hemorragia intracerebral es una colección de sangre dentro del parénquima cerebral que ocurre espontáneamente o secundariamente a determinadas condiciones. Se produce por la ruptura espontánea de cualquier vaso de la red vascular normal del encéfalo cuya pared se ha debilitado, ¿no? Decíamos el mecanismo de la hipertensión crónica que va a conllevar asociado a la angiopatía amiloide o la ruptura de vasos sanguíneos anormales, llámese aneurismas saculares, fístulas, cavernomas o de vasos neoformados como una tumoral o de vasos afectados por inflamación séptica o aséptica, en los casos de vasculitis, entre otras causas. Ahí estaríamos hablando de una hemorragia intracerebral primaria y de una secundaria. La fisiopatología es, como hemos dicho, los dos mecanismos: la ruptura de arterias previamente dañadas por la elevación crónica de la presión arterial y los incrementos agudos y subagudos de la presión sanguínea o el flujo sanguíneo en regiones de pequeñas arterias. Las arteriolas, básicamente, las que son de territorio profundo. Entonces, decíamos que la clasificación de la hemorragia puede ser primaria, ¿no?, cuando hay una ruptura espontánea, o secundaria, cuando está asociada a lesiones macrovasculares, llámense las malformaciones vasculares, telangiectasias, angiomas, aneurismas, entre otros, que nosotros podemos ya conocer mediante una imagen. A simple clínica no podemos tener una idea exacta, ¿no? La imagen es la que nos da mayores luces. Y según la localización, nosotros tenemos que el mayor porcentaje de sangrado dentro del parénquima cerebral lo ubicamos en los ganglios basales, una frecuencia de más de 50%, seguida de los tálamos, 15%, que están asociados básicamente a fluctuaciones de la presión arterial a nivel lobar, continuos y cerebeloso. Como todo ictus, nosotros debemos conocer al paciente cuál es su condición de vida, cuál es su estilo de vida, qué medio ambiente se desenvuelve y los factores hereditarios que juegan un papel importante también en conocer por qué el paciente a corta edad o a mediana edad ya está teniendo este tipo de enfermedad. La hipertensión arterial aquí es la protagonista de todos estos sucesos, constituye el factor de riesgo más importante para las hemorragias intracerebrales, por lo que su control ha favorecido la reducción considerable de la mortalidad por esta causa en las últimas décadas del mundo. También hay otros factores como la misma edad que no se pueden modificar, la raza, ahí vienen factores genéticos, hereditarios, hipocolesterolemia, antiagregantes, anticoagulantes, trombolíticos, algunas otras enfermedades o adicciones que pueden conllevar a predisponer a que se rompan esos vasos sanguíneos. Entonces estamos frente a una historia de un paciente que pueda tener todos estos atributos de riesgo para que pueda tener una probabilidad alta de que tenga una hemorragia. Y a nivel ya del cuadro clínico, nosotros tenemos que conocer si el inicio fue brusco o no fue brusco. Generalmente los ictus, tanto isquémico como hemorrágico, tienen un inicio brusco, por eso se llaman ictus, ¿no? Déficit focal neurológico, vamos a evidenciar, así como ustedes han visto con las escalas FAST, en la isquemia cerebral. Aquí también nosotros podemos evaluar al paciente físicamente, ¿no? Vemos si es que ya viene con una asimetría facial,
¿no? Si es que tiene un problema para articular la palabra, si tiene un déficit motor en un brazo, en un hemicuerpo, en la pierna, si hay una focalidad motora, sensitiva. Entonces nosotros ya tenemos sospechado ya el cuadro clínico. Si previamente o durante ya la entrevista tiene cefalea intensa, si hay vómitos también, que puede contribuir ya al inicio de una edema cerebral, que pueda condicionar una hipertensión endocraniana, por el volumen excesivo de hemorragia que puede estar pasando, no lo sabemos hasta que tengamos la imagen, por lo menos una tomografía cerebral, ¿no? Entonces, en el cuadro clínico tenemos estos síntomas o estos signos que nosotros vamos a observar en el paciente, ¿no? Si su estado de conciencia cada vez está disminuida, está durmiendo, está somnoliento, o ya lo encontramos muy soporoso, y si está teniendo algunas crisis convulsivas, ¿no? Llámese crisis motoras que el paciente no los ha tenido previamente. Todos estos síntomas y signos hacen sospechar el cuadro clínico. También podemos buscar signos de traumatismo cefalocraniano, algún tipo de hematoma, golpe que haya tenido. Nosotros no lo tenemos muy bien en la historia clínica muchas veces porque el paciente llega y no hay muchos datos de otros que lo hayan visto. Si hay historia de antecedentes de hipertensión arterial, si utiliza algún tipo de anticoagulante, que puede ser una de las causas de la hemorragia cerebral, si tiene uso de drogas, ¿no? O ya ha tenido una lesión previamente y que probablemente haya sangrado en esta oportunidad. ¿Cuáles son los criterios de ayuda al diagnóstico? Nosotros tenemos que tener en mente una imagen. Lo más destacable aquí es la tomografía cerebral sin contraste. Como es urgencia, no necesitamos pedir una creatinina para pedir un contraste que hace retrasar el diagnóstico. Una tomografía simple, sin contraste, nos puede hacer evidenciar, pues, si hay un tipo de sangrado o no. La resonancia magnética con eco radiante, con sospecha de cavernoma, cuando ya es un poquito más subagudo el caso, podemos investigarlo, que no haya mucha urgencia en el manejo del paciente, se puede precisar una resonancia que nos da mejor información, solo que toma unas horas más que la tomografía. Al igual que la geografía digital cerebral para evaluar algún tipo de malformación macrovascular en el paciente. Los laboratorios clínicos como el perfil lipídico, la glucosa, creatinina, electrolitos, gases arteriales, osmolaridad plasmática, perfil hepático, coagulación, radiografía tórax, todo es muy importante en la medida que nosotros vamos estudiando paralelamente como fin, ya lo vamos atendiendo al paciente, vamos a ir analizando la etiología de su problema. Los criterios de severidad que nos indican el pronóstico, esto es muy importante. Evaluar al paciente implica de antemano ver cómo es que lo estamos evaluando en la primera evaluación y cómo va a ir pasando según los minutos, las horas, su nivel de conciencia, su deterioro de nivel de conciencia. Puede ser que lo encontremos con un nivel de conciencia somnoliento y posteriormente ya entre el coma, entonces su evolución no es tan buena. O a la inversa, a veces vienen ya despertándose y uno lo ve mucho mejor, ¿no? Volumen del hematoma, eso lo calculamos mediante una formulita en la tomografía cerebral, la localización del hematoma, ¿no? Y los riesgos que pueden conllevar, así es infratentorial, que es más complejo porque va a intervenir en los centros del tallo cerebral donde hay zonas muy importantes para la vida, inundación ventricular que complica aún más ya el volumen, el edema cerebral y la hipertensión endocraniana, que puede conllevar inclusive a una obstrucción del drenaje ventricular, conllevando a ventriculomegalia, hidrocefalia, y esto permite pues ya una evolución tórpida del paciente, ¿no? La misma edad del paciente también es un factor de mucho riesgo, mayores de 80 años, una edad pues de la tercera edad, donde muchas veces ya tienen otras comorbilidades y se va a complicar con la situación en la que está viniendo el paciente. Los signos de alarma. Los signos de alarma va a ser cuando nosotros vamos haciendo la evolución del paciente. Hay un deterioro neurológico. Tenemos nuestra escala de coma del grado. Vino con 12 puntos y ahora lo encontramos con 8. Ah, sí, hay un deterioro neurológico. Sospechar. ¿Qué podemos sospechar? Que hay un crecimiento precoz del hematoma que se asocia a mal pronóstico, afectando tanto la supervivencia como el estado funcional, ¿no? Entonces, los signos de alarma van a ser tu evolución. Estás evaluando cada 15 minutos, cada 30 minutos, cada hora, vas viendo
cómo se va desenvolviendo su estado de conciencia, si hay focalidad, si hay vómitos, si la presión sigue muy alta, si hay crisis convulsiva, entonces ya nos está dando unos signos de alarma que se va deteriorando el paciente. Por eso que muchas veces se va a necesitar repetir la imagen dentro de las posibilidades del centro donde estemos trabajando para ver la evolución tanto clínica como también la evolución imagenológica. Los diagnósticos diferenciales siempre tenemos que tener presente, pues, si es un ictus puede ser isquémico o hemorrágico. Si no tenemos la tomografía, va a ser un poco difícil saber exactamente cuál de ellos es. Un infarto cerebral, ya hemos visto la semana pasada, que se trata de un área hipodensa, donde la tomografía vamos a ir viéndola poco a poco. En cambio acá, en la hemorragia es hiperdensa. La hemorragia subaracnoidea con hematoma intraparenquimal también es uno de los diagnósticos diferenciales y hay que distinguir bien cuál fue el origen. Si es el origen por una hemorragia subaracnoidea de origen de ruptura de un aneurisma, entonces nos va a dar un cuadro clínico de síndrome de meningios, de una cefalea muy intensa, ¿no? Que puede conllevar inclusive a una rigidez de nuca marcada que el paciente lo está presentando. Tumores, los tumores también sangran, entonces el sangrado hay que verlo detalladamente y ver algunos signos radiológicos que puedan hacer sospechar que el origen no sea simplemente la ruptura de un vaso sanguíneo profundo por una arteriolosclerosis o por depósitos de amiloides, sino que ya puede tener un núcleo de un tumor en el fondo, ¿no? Entonces, los criterios diagnósticos ya lo hemos visto ahorita, los diferenciales también, los exámenes auxiliares que nos ayudan a corroborar y a conocer más al paciente son los que hemos mencionado. Las imágenes van a determinar el tamaño del volumen de la hemorragia, la localización. No es igual que una hemorragia tenga la localización frontal o cerca a los ganglios basales a que tengan la zona infratentorial, cerebeloso, tallo cerebral, que va a conllevar a mayor repercusión en el paciente. Entonces es importante analizar bien la imagen de la tomografía cerebral porque eso nos va a dar tanto el diagnóstico como el pronóstico del paciente. Cómo va a desenvolverse el paciente en las horas o minutos según nosotros lo tengamos atendiendo al paciente y luego si lo podemos estabilizar según dónde estemos atendiéndolo, en un nivel de atención primario, en un hospital, a referirlo a un nivel de mayor complejidad donde puedan tener un equipo, ¿sí? Un equipo que pueda solucionar los problemas ya quirúrgicos mayores. Acá, por ejemplo, estamos observando una tomografía cerebral en donde el hematoma, el cual aquí se encuentra localizado, que no haya una invasión a los ventrículos laterales, mientras que en su costado, acá tenemos una hemorragia de mayor volumen, en donde ya la señal hiperdensa la vemos dentro de los ventrículos laterales, de las astas anteriores del ventrículo lateral y también las astas posteriores. Entonces, aquí hay una invasión ventricular que conlleva a un volumen mayor del hematoma, produciendo también edema cerebral y una complejidad de signos y síntomas que van a dar una hipertensión intracraniana conllevando mayor riesgo de mortalidad en el paciente. Para poder enfocarnos en el volumen, sabemos la fórmula, medimos los diámetros mayores por el número de cortes, lo dividimos entre 2, me sale un aproximado de 0 a 15 leve, 15 a 30 moderado, más de 30 ya es de gran volumen que necesita evaluación necesariamente por un neurocirujano para ver si es que va a necesitar un drenaje o cualquier otro tipo de intervención quirúrgica, ¿no? La resonancia magnética también nos sirve para valorar la edad del hematoma, o sea, en qué momento estamos nosotros topándonos con el hematoma, ¿no? Si es reciente, muy, en horas, minutos, o ya tiene algunos días en donde hay unos cambios y vemos también la presencia de angiopatía congolífica. El agudo aparece hipointenso, casi de la misma intensidad del parénquima cerebral, el subagudo muy hipertenso y el crónico ya se estabiliza como hizo intenso. Entonces va a depender de cómo nosotros sepamos observar la imagen para que nos dé indirectamente ya los tiempos del hematoma. Entonces,
El manejo va a ser según el nivel de complejidad y capacidad resolutiva, ¿no? Si yo estoy trabajando en un centro de atención primaria donde solamente hay un médico o una enfermera y no hay mayor cantidad de profesional médico, no hay un tomógrafo, no hay una sala de observación adecuada con los implementos para monitorizar bien la presión arterial, manejar la pseudoanalgesia, etcétera, entonces yo tengo que referir a mi paciente, ¿no? Pero primero tengo que estabilizar por lo menos sus signos vitales. Dentro de los signos vitales, lo más importante que estamos viendo aquí es la presión arterial. La presión arterial no debe estar fluctuando mucho porque es un riesgo. Se sabe que dentro de los primeros minutos a horas puede haber un resangrado. Si es que el factor causante no se corrige, entonces pues llevamos a un mayor riesgo. Y si yo lo refiero no manejando bien ese factor de riesgo, entonces puede ser una referencia catastrófica durante el viaje, se puede empeorar el paciente. Entonces, comprobamos bien si el paciente está respirando, si sus presiones están bien, que no esté chocado, que no esté con las presiones demasiado altas. Manejamos fluidos, le hidratamos, vemos si es que requiere oxígeno, ¿no? Manejamos ya la presión arterial y en esto vamos a hacer un hincapié los valores en cuánto podemos manejar la presión para evitar muchos riesgos de resangrado. Manejo de la hipertensión intracraniana, ¿no? Calmar el dolor si tuviese, sedarlo si está muy tranquilo, que no puede manejarse las venoclisis, porque a veces pacientes están muy agitados y se sacan las venoclisis, ¿no? Si está teniendo crisis epiléptica, hay que tratar las crisis convulsivas, corregir la hiperglicemia o la hipoglicemia o la hipertermia, prevención de la trombosis venosa profunda. Entonces, el plan de trabajo conlleva a ver a un paciente integralmente, no solamente enfocarnos en la hemorragia cerebral o en la presión arterial, también hay que ver todo su contexto para evitar las complicaciones, como en el caso de las crisis convulsivas. Los pacientes a veces convulsionan durante el viaje que están siendo referidos y entonces llegan acá con otra complicación más, que se cayó de la camilla, se golpeó la cabeza, entonces viene ya otro problema, un traumatismo encefalocraniano, por decir un ejemplo. Procedimientos. Monitoreo de las funciones vitales, eso lo podemos hacer desde el primer nivel de atención. La intubación orotraqueal, si el paciente ya, eso lo hacen ya en un ambiente ya un poquito más complejo. Cateterismo venoso central también. Monitoreo de la presión venosa central y derivación externa en caso de hidrocefalia. Ya esto se hace en un centro de mayor nivel donde hay profesionales que pueden derivar, ¿no? En el caso de las hemorragias que están invadiendo los ventrículos cerebrales. Contamos con tomografía, los exámenes bioquímicos sanguíneos en el nivel de laboratorio, una imagen radiográfica. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces, como pierde la conciencia, se puede aspirar. O sea, sus secreciones pueden pasarse al tracto respiratorio y puede venir ya con un problema de salud adicional, que es una neumonía o un problema catalogado como una extravasación de algún derrame pleural, por una caída o golpe, etc. Entonces son importantes estos exámenes que nos van a ayudar a ver la condición actual del paciente. Un electrocardiograma, ecocardiograma, para ver si tiene una cardiopatía el paciente ahí que esté causando algunos problemas. Angiografía por sustracción digital cerebral para evidenciar lesiones vasculares, macrovasculares dentro del cerebro. Entonces, vamos a ir tratando lo que podamos tratar, los factores de riesgo, ¿no? El control tomográfico y los exámenes de laboratorio según la evolución clínica. Continuar con la rehabilitación ambulatoria, ¿no? Entonces, un paciente que ya está siendo visto ambulatoriamente, podemos avanzar con algo. No referirlo de inmediato sin antes, primero, estabilizar. Yo le hablo el término de estabilizar al paciente mientras se pueda corregir por lo menos la presión arterial, ¿no? Viene referido de tal sitio y llega después de 8 o 12 horas. En ese lapso no ha tomado su medicamento siendo hipertenso, entonces se va a complicar el asunto. Entonces debemos estar haciendo una referencia durante el camino, durante el viaje, para evitar las complicaciones. Igual, en la emergencia también se puede hacer lo mismo, ¿no? Comprobamos el ABC, vemos la área permeable, la ventilación adecuada, utilizamos un catéter endovenoso periférico, ¿no? Hidratamos al paciente, monitorizamos sus signos vitales,
También vemos ya la parte neurológica para ver cómo está su estado de conciencia, su escala de coma de Glasgow. Vemos si es que hay algún tipo de alteración de la glucosa, porque como vienen de varias horas en ayuno, muchas veces están con hipoglicemia, o si son diabéticos se puede haber alterado su glicemia. Extraer muestras de sangre, realizar electrocardiograma, avisar a radiología para tomografía, radiografía y laboratorio. Entonces, esto también se puede hacer en un hospital ya de referencia, y en la hospitalización ya manejamos más aún porque tenemos personal entrenado de enfermería, hay residentes, hay internos, hay mayor personal que pueda ayudar a hacer más eficiente la labor de monitoreo de nuestros pacientes. Todo paciente con ictus agudo, sea isquémico o hemorrágico, necesita un monitoreo. El monitoreo, como ustedes están viendo, siempre parte de los signos vitales, del cuadro neurológico, su estado de conciencia, y veces que se van atribuyendo algunas otras disfunciones motoras, que convulsionan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este aspecto de la hospitalización ya es otro tema que podemos manejarlo acá dentro de la hospitalización con el personal adecuadamente entrenado, inclusive los manejamos con escalas, ¿no? La escala de ranking, la escala de Bartel para ver el índice de discapacidad que pueda tener el paciente, la escala canadiense para ver cómo va fluctuando si va focalizando o no, cómo va evolucionando su paresia, si es que se atribuye su plejía, si es que está teniendo crisis convulsivas, si es que no se alimenta, etcétera. Entonces, eso se hace ya dentro del hospital para evitar, como repito, las complicaciones del paciente. Entonces, eso es lo que habitualmente dicen las guías del paciente con hemorragia intracerebral. Manejo de fluidos, manejo de la presión arterial. En este aspecto del manejo de la presión arterial, siempre vamos a encontrar guías que nos dan algunos valores de presión arterial de diferentes rangos, ¿verdad? Lo importante es conocer al paciente. Si yo tengo un paciente que ya es conocido y sé que es hipertenso, yo no lo puedo bajar más de lo que puedo permitirle a un paciente. En el otro lado, una paciente que tiene presiones muy bajas, que siempre tiene 90, 60, por ejemplo, y que en esta ocasión con 130 ya está teniendo una hemorragia intracerebral, entonces es cuestión de modificar de acuerdo a la condición del paciente. El problema surge cuando yo no lo conozco al paciente. Yo no sé cuál es su estado de presión arterial basal, con cuánto se maneja. Entonces, ahí es donde tenemos que tener más experiencia en el manejo de cómo disminuir la presión arterial. Por eso que son estos valores aproximados de 180, 230, los anglosajones ponen guías 220, la diastólica entre 105 y 150, es demasiado. ¿Quién va a llegar hasta 140? Generalmente nosotros manejamos presiones de 150 sobre 80, 90, que esa es la presión ideal en que nosotros debemos manejar a los pacientes. Eso está en las guías que les voy a mostrar actualizadas, pero estas guías aún siguen teniendo valor en la medida que nosotros tengamos criterio en poder dar un tratamiento que pueda conllevar a disminuir la presión en un 20 a un 25% de la presión arterial media. No es bueno bajarle demasiado también su presión porque conlleva a una isquemia que posteriormente va a conducir a un infarto cerebral. Entonces, es importante conocer ese tipo de manejo de las presiones arteriales. Y como digo yo, y como dicen las guías, siempre estar evolucionando cada media hora, cada 2 horas para ver cuál es la tendencia de la presión arterial, a que se estabilice, que se mantenga en 150 la sistólica, en 80, 90 la diastólica, perfecto, ¿no? Sea quien sea la persona que tenga este problema de presión alta a sospecha de una hemorragia cerebral que sea por la presión muy alta, ¿no? Entonces, tenemos fármacos, vamos a tener en el establecimiento de salud desde captopril, enalapril, losartán, la betalol, como dice acá, enalaprilato, etc. El fármaco que ustedes puedan tener acceso y que les pueda servir, deben utilizar.
Si en la atención primaria no hay, por ejemplo, la betalol y yo no tengo, no les voy a dar nada. No, tienen que darle por lo menos lo que... Captopril creo que sí, la mayoría de establecimientos sí lo tienen. Un captopril y no apurarse, no desesperarse en bajarlo rápido, porque yo he escuchado y he visto también hace muchos años que lo muelen el captopril, lo hacen polvito y le dan nifedipino y lo asocian los dos, le dan sublingual, el paciente da 2 pasos y se viene abajo, se le hace una hipotensión súbita y eso no está correcto. Entonces no hay que desesperarse en bajar la presión arterial rápidamente, pero sí darle un tratamiento que le pueda bajar la presión dentro de su inicio de acción, de 20 minutos, 30 minutos, así. No combinar uno con otro. Con uno es suficiente. Si ustedes ven que está demasiado alta, lo pueden hacer una combinación con un diurético o con otro antihipertensivo, pero no es producente darle molido y combinado captopril con nifedipino, por ejemplo, que yo he visto muchas veces son de mal pronóstico, ¿no? Entonces, vio oral un captopril, veo a la media hora, una hora, si es que no le baja, le doy un diurético o le repito el captopril, pero no le doy molido o en polvito como le da sublingual. Es muy rápido su inicio de acción, salvo que esté demasiado alto y ya tenga signos de lesión de órgano blanco, podríamos atribuirlo ahí, pero aún así es de mucho riesgo. Entonces, como ven, los fármacos existen y hay objetivos, metas de cómo disminuir la presión arterial según el fármaco que dispongamos. Estos medicamentos generalmente están en los niveles de mayor complejidad y acá nosotros ni siquiera tenemos la betalol, por ejemplo, ¿no? Pero sí tenemos los medicamentos apropiados para la atención de estos pacientes. Entonces, ¿qué nos dice la guía? La guía, ¿qué nos dice? La guía del 2022 hace referencia a 10 mensajes. La guía nos da la potestad de poder nosotros recomendar los tipos de manejo que pueda tener el paciente. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice la guía? Recomienda el desarrollo de sistemas regionales que proporcionen cuidado inicial ante una hemorragia intracerebral y la capacidad para transferir a centros de cuidado neurocrítico y neuroquirúrgico. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos estar enlazados con centros de mayor complejidad. Por eso es que estas teleconferencias son importantes para conocer centros de referencia en donde podamos derivar a un paciente que necesite un mayor cuidado con respecto a esta patología. La expansión del hematoma se asocia con peor pronóstico. ¿Qué significa? Como le dije al comienzo, que un paciente ingresa y nosotros vemos un deterioro de su escala de coma de Glasgow, por ejemplo, o está deteriorando su estado de conciencia o convulsiona o está cada vez peor, entonces sospechamos de que el hematoma ha crecido, o sea, ha vuelto a sangrar y está teniendo mayor compromiso intracerebral. Entonces, para eso existen marcadores de la neuroimagen que junto a marcadores clínicos tales como el tiempo de inicio del ictus y el uso de agentes antitrombóticos van a ayudar a predecir el riesgo de expansión del hematoma. En los marcadores de neuroimagen hay unos signos que el radiólogo o el neurólogo puede observar que van a predecir que el sangrado está activo y que puede conllevar a un deterioro si es que no se consigue llevar a un buen tratamiento de la causa que ha conllevado a este paciente. Entonces, esos son atributos ya del especialista, pero existen estas recomendaciones o mensajes que da esta guía. La hipertensión, la hemorragia intracerebral ocurre como consecuencia de un conjunto definido de patologías vasculares, y eso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, va a enfatizar la importancia de identificar marcadores patógenos micro y macrovasculares. Los micro hemos visto que es de acuerdo a la arteriolosclerosis y la angiopatía amiloide.
Y los macrovasculares, por ejemplo, que nosotros podamos identificar mediante una angiografía, por tomografía, por resonancia, por sustracción digital, una malformación arteriovenosa. Entonces, con esto nosotros vamos a ver que realmente es atribuible a esa causa de la hemorragia intracerebral. El control de la presión arterial de moderado volumen parece reducir la expansión del hematoma y produce mejor resultado funcional. Esto nos da a hacer hincapié en que nosotros debemos manejar la hemorragia intracerebral cuando es de leve a moderado volumen. Nosotros vamos a tener que enfatizar bien en el manejo de la causa. En este caso probablemente sea la presión alta. Pero cuando ya es una hemorragia de gran volumen, masivamente, ya la guía nos dice que no hay una correlación buena entre el manejo de la presión arterial, porque ya una hemorragia de gran volumen conlleva a otras complicaciones que se escapa de la mano ya simplemente de poder controlar la presión arterial. Por eso es que esta guía también enfatiza muy bien la última parte que vamos a ver, de qué decisión debemos tomar frente al paciente o frente al familiar del paciente, porque la condición crítica de un paciente con una hemorragia masiva es bastante deplorable. Un paciente anticoagulado y con hemorragia intracerebral tiene una gran morbilidad y mortalidad. Claro. ¿Por qué razón? El paciente que llega a veces viene porque su historia clínica dice, ha tenido un ictus isquémico, cardioembólico, y le han estado dando anticoagulantes para evitar justamente que se repita. Sí, entonces se pasó de la raya y ya empezó a sangrar. Y hay una hemorragia por la causa probable de los anticoagulantes. Entonces, la guía proporciona recomendaciones para revertir la anticoagulación después de una hemorragia con el uso de concentrado complejo de proteínas para revertir los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, y darucizumab para revertir el inhibidor de la trombina, que es la Vigatran que utilizamos, y los alfa-andexanet para revertir los inhibidores del factor 10A, como el rivaroxaban, apixaban y endoxaban. Bueno, no estamos muy cerca de la realidad, pero sin embargo nosotros lo que haríamos si no tenemos estos medicamentos es reconocer primero que se trate de un paciente anticoagulado y evitar que siga tomando su tratamiento, porque hay pacientes que al pie de la letra lo toman y no saben el problema que están teniendo. El uso de corticoides o terapia hiperosmolar continua parece no tener beneficios, mientras que el uso de transfusiones de plaquetas en severas trombocitopenias también empeoran el desenlace. Al igual que el uso de medias compresivas, que no es efectiva en la prevención de trombosis venosa profunda, y el uso de antiepilépticos profilácticos, en ausencia de evidencia de crisis convulsivas, no mejoran el control a largo plazo. Esto se ve casi a diario, que nosotros vemos pacientes referidos que, porque han tenido una hemorragia cerebral, ya vienen con antiepilépticos, vienen usando corticoides, ¿no? Pero las guías nos dicen que no es necesario. Es más, a veces pueden empeorar el cuadro clínico. Entonces, eso es lo que nos traen las guías actuales. Abordajes mínimamente invasivos para evacuación de la hemorragia supratentoriales y ventriculares han demostrado reducir la mortalidad. Claro, si nosotros tenemos pacientes que cada vez está empeorando y tenemos la oportunidad de estar en un centro de mayor complejidad, donde hay neurocirujanos, hay sala de operaciones, entonces debemos hacer una interconsulta y para que puedan emplear los abordajes mínimamente invasivos y puedan drenar y así disminuir la presión intracraneana, que es una complicación muy seria en estos pacientes. La decisión de cuándo y cómo limitar los tratamientos de sostén de vida después de una hemorragia permanece compleja. Es lo que yo les decía. El paciente o el familiar del paciente está muy angustiado, muy preocupado por la situación de su paciente que se encuentra con una hemorragia de moderado volumen a severo volumen. Entonces, ¿qué criterios tomar frente al tratamiento de estos pacientes? Muchos pacientes o familiares no quieren la intervención quirúrgica porque tienen un temor, pavor a que si se mete a sala de operaciones se va a complicar. Entonces, nosotros debemos tener una comunicación clara con los familiares del paciente para explicarles cuál es el pronóstico de estos pacientes que muchas veces llegan
con un deterioro leve, pero después poco a poco se va complicando. No solamente el problema neurológico, sino los problemas que suscitan tras una hemorragia, como por ejemplo una neumonía que conlleva una insuficiencia respiratoria, un problema renal, una infección de vías urinarias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo limitar los tratamientos en estos pacientes, ¿no? Entonces, eso es una compleja interacción entre los médicos tratantes y los familiares, que debemos ser muy claros, sin exagerar ni tampoco dar falsas esperanzas de acuerdo a la condición del paciente. El noveno punto que mencionan como guía es la rehabilitación, ¿no? El rehabilitador tiene que hacer el relajamiento de los músculos, tareas funcionales para evitar que se vaya a contracturar con los días posteriores a esto. Pero se ha recomendado que se utilicen después de las 24 o 48 horas, porque si se inicia antes no es producente porque lo puede complicar la condición de salud del paciente. Entonces, eso también se han visto en diferentes estudios y las recomendaciones son que se considere después de las 24 a 48 horas. Y finalmente, la educación psicosocial y entrenamiento al cuidador del paciente. Es muy importante porque los pacientes que hayan salido de alta va a requerir el cuidador y generalmente los cuidadores son los mismos familiares. Entonces, a estos cuidadores de los pacientes que han quedado con secuelas debemos entrenarlos en la medida de que el paciente pueda mejorar prontamente y evitar mayores complicaciones por la vida que va a llevar postrado probablemente, cómo debemos entrenar en su alimentación, en el manejo de sus medicamentos, en su rehabilitación social, laboral, emocional. Eso también enfatiza bastante estas guías. Bueno, eso es lo que les he traído. Si desean alguna pregunta, podemos seguir con las guías, pero eso es lo que he traído para el día de hoy. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por la información que nos ha brindado el día de hoy y por la ponencia realizada. Vamos a dar unos minutos a nuestros participantes para que puedan generar sus preguntas y dudas con respecto al tema, ¿no? Lo que viene siendo la hemorragia cerebral. Doctor, en lo que nuestros participantes nos realizan sus preguntas, ¿alguna recomendación o sugerencia final para poder dar por finalizada la telecapacitación del día de hoy? Sí, bueno, la recomendación es siempre tener en mente lo siguiente. Se fue a comer. Un paciente que les llega a ustedes se va a quejar siempre de algún problema de dolor. O a veces no hay dolor, pero sí hay una disfunción, ¿no? Llámese motora, llámese que ha convulsionado de la nada, o llámese que siente que la cara se le ha caído y se mira al espejo y que realmente pues tiene una simetría facial o algún problema de lenguaje. Esos son signos de focalización. El médico de atención primaria, enfermera, debemos estar muy sensibles en identificar esos signos o escuchar esos síntomas que el paciente está refiriendo para tener una sospecha que realmente sea pues un problema de este tipo. Y si es así, nosotros debemos referir al paciente de acuerdo a su condición física que la que encontremos. Si está estable, lo referimos tal cual. Si es muy inestable, debemos actuar en corregir esas disfunciones. Probablemente la presión alta esté muy alta y no debemos bajarle, como les he dicho, hasta 150 sobre 80, 90 es lo que se espera. Si el paciente te llega con 180 de la presión, tranquilo, le das un captopril, le bajas a 170, hasta ahí está bien. No lo bajemos hasta 110 o hasta 100. De 180 a 100 casi es como el 50% de eso. Eso es lo que la guía menciona que no debemos hacer. Entonces, no debemos empeorar el cuadro clínico si no sabemos manejar ni siquiera este punto que es importante, la presión arterial en los casos de ictus, sea isquémico o sea hemorrágico. No se debe bajar la presión más allá del 20% de la presión arterial media. Le saca la presión arterial media, la sistólica con la diastólica y un 20%. Hasta ahí está bien. Con eso hemos hecho bastante. Y luego la referencia, pues de acuerdo a su historial clínico, adjuntar siempre todos los documentos que el paciente tenga para que sea más fácil atender. Eso sería la recomendación.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su recomendación. Vamos a continuar ahora con las preguntas que nos han realizado nuestros participantes. Como primera pregunta nos comentan, ¿cuál es el pronóstico general para las personas que sufren una hemorragia intracraneal? ¿Qué factores influyen en el pronóstico? Ya. Bueno, como mencionábamos acá, los factores principales que tienen que ver con los mecanismos que hemos puesto acá son la presión arterial, la edad y si es que está padeciendo de algún tipo de enfermedad que conlleve a una angiopatía amiloide o arteriolosclerosis. Entonces, conociendo eso, nosotros podemos tener una idea clara de que si el paciente va a tener un buen outcome, lo llaman, un resultado final, si es que va a salir bien de este cuadro o no. No hay una me han preguntado en forma global, ¿no? Que cada uno trae su propia historia. O sea, cada paciente tiene su propio pronóstico, su propio riesgo. Entonces, en base a la historia clínica, nosotros ya conocemos al paciente y podemos definir en las condiciones del paciente. Muy bien, doctor. Como siguiente pregunta nos comentan, ¿existe alguna predisposición genética para la hemorragia intracraneal? Sí, sí hay predisposición genética. Justamente la habíamos hablado sobre los alelos de la proteína E, E2 y E4. Si es que alguien tiene algún historial genético, probablemente sí lo tenga y entonces va a tener predisposición. Como hemos visto, eso es multifactorial. Factores ambientales, genético, hereditario y la edad, eso conlleva a que el paciente pueda tener mayor riesgo de tener una hemorragia intracerebral. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por la información brindada y por el tiempo que ha dispuesto para el día de hoy realizarnos esta telecapacitación muy importante para cada uno de nosotros. Y esperamos contar con su presencia en próximas telecapacitaciones con estos temas de mucho interés para cada uno de los participantes, que la mayoría son personal de salud que trabaja en la periferia, que está en el SERUMS y pues necesitan esta información actualizada que nos está brindando, ¿no? Igualmente también agradecer a nuestros participantes por su conexión, recordarles que se les ha enviado el link de asistencia al chat del Zoom para que se puedan inscribir, así también recordarles que las constancias son automáticas para todo el personal que se ha quedado más del 80% en nuestra ponencia dictada el día de hoy por el doctor José Sarachar. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, gracias.